Mi padre me abandonó en el altar por una fiesta, pero su llamada de última hora reveló algo inesperado. Todo empezó con una conversación tranquila. La misma conversación que tenía en mi mente desde que era pequeña. La misma conversación que mis amigas me decían que no me debía preocupar, porque cuando llegara el momento, todo sería perfecto. Me imaginaba el día de mi boda miles de veces, y en todas esas veces, mi papá estaba a mi lado. La imagen de él sujetando mi brazo mientras caminábamos hacia el altar, viendo su rostro lleno de orgullo, me acompañaba desde los primeros días en los que empecé a pensar en mi futuro. Nunca imaginé que este día llegaría de manera tan diferente, tan fuera de lo común. Pero las cosas no siempre son como las planeamos. La boda de mis sueños estaba a punto de hacerse realidad, y aunque el día en cuestión estaba lleno de emoción, no podía negar que también estaba llena de una ansiedad indescriptible. Tenía la iglesia reservada, el vestido ya estaba listo, la decoración impecable, hasta que llegamos al tema crucial, mi padre. Siempre supe que él no era precisamente el tipo de persona que podría dedicarse por completo a mí. No era por falta de amor, sino porque mi papá siempre había sido un hombre ocupado. Sin embargo, cuando le conté sobre la fecha de la boda, una mezcla de nervios y alegría invadió su rostro, seguido por un largo silencio. Cuando finalmente habló, mi corazón se detuvo. Mi hija, te amo mucho y quiero que tengas la mejor boda del mundo, pero, dijo con su tono serio de siempre, pero tengo que decirte que el día que elegiste para tu boda, es el mismo día que la fiesta de inauguración de la hija dorada. La hija dorada, pensé, frunciendo el ceño. Es una oportunidad única, cariño, continuó. Es el evento que podría darme el impulso que necesito en el negocio. Sabes que llevo años trabajando en ello, ¿verdad? Y esa fiesta de inauguración es crucial. La gente importante va a estar allí. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Mis ojos se abrieron de par en par mientras mi cabeza procesaba sus palabras. No podía ser. Mi boda. El evento más importante de mi vida. Y él me estaba diciendo que no podía acompañarme al altar porque tenía que ir a una fiesta de inauguración de una empresa de su amiga. La hija dorada. Papá, ¿en serio? Logré articular, con el corazón latiendo a toda velocidad, no creía lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que no vas a estar allí para mí en el día más importante de mi vida? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra que hubiera podido decir. Mi papá estaba dudando. Estaba atrapado entre lo que para él era una oportunidad que no podía dejar pasar y el hecho de que su hija, su única hija, se casaba y necesitaba su apoyo. Lo siento, pero este es un momento crucial para mi negocio. No puedo dejarlo pasar. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras me retiraba lentamente, incapaz de entender por qué me decía esas cosas. Mi papá siempre había sido la persona que me alentaba a seguir mis sueños, que me decía que siempre estaría ahí para mí, que me amaba por encima de todo, ¿y ahora esto? El resto del día fue un torbellino de emociones. Llamé a mi madre, a mis tías, a mis amigos, a mi hermana, buscando consuelo, buscando respuestas. Pero, a pesar de que todos intentaron animarme, mi corazón seguía hecho pedazos. ¿Qué podía hacer ahora? Ya no podía cambiar la fecha de la boda, la iglesia no tenía otra disponibilidad, el vestido ya estaba pagado y no había manera de que pudiera organizar todo de nuevo. Mi madre, comprendiendo la situación, intentó hacerle ver a mi papá lo importante que era este día para mí, pero él no estaba dispuesto a ceder. La fiesta de inauguración de la hija dorada era más importante. Pasaron los días y mi tristeza se convirtió en desesperación. ¿Qué haría sin él? ¿Cómo iba a caminar sola hacia el altar? ¿Quién me acompañaría si no era él? Hasta que, en medio de mi caos emocional, una idea se cruzó por mi mente. No era la solución ideal, pero era una solución. Decidí que necesitaría un reemplazo. Llamé a mi primo, a mi tío, a mis amigos cercanos. Todos me decían que sí, pero en el fondo sabían que el vacío que dejaba mi padre no se podría llenar. Pero, finalmente, fue mi amigo de toda la vida, Javier, quien aceptó acompañarme al altar. Javier había sido el amigo de la infancia que siempre estuvo a mi lado, el que me conocía mejor que nadie. No iba a ser lo mismo, pero era lo que tenía. El día de la boda llegó. Había hecho todo lo posible para que fuera perfecto, pero el hecho de que mi papá no estuviera allí me pesaba. Sin embargo, al llegar al altar, vi a Javier con una sonrisa en el rostro, me extendió su brazo y me dijo:
estoy aquí, no te preocupes. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Lo hice. Caminé hacia el altar, apoyada en él, sabiendo que el lugar vacío a mi lado siempre estaría allí. En ese momento, sentí como si algo faltara, como si me estuvieran arrancando una parte de mí. Pero Javier, mi mejor amigo, me dio la fuerza que necesitaba. La ceremonia transcurrió con normalidad, y aunque mi papá no estaba allí, el amor de mi vida sí. Lo vi, de pie en el altar, esperándome, sonriendo con los ojos llenos de amor. Y eso era lo que importaba. Pero al final, mi padre me llamó. Me llamó tan pronto como la ceremonia terminó, como si todo lo que había dicho antes hubiera desaparecido. Su voz, llena de arrepentimiento y desesperación, resonó en mis oídos. Hija, ¿cómo estás? Estoy tan orgulloso de ti, de verdad. Yo debía haber estado ahí contigo. Me equivoqué, y me siento horrible por no haberte acompañado. Mi negocio no era más importante que tú. No debía haberte dejado sola. Y ahí, en medio de la euforia del día más importante de mi vida, sentí como mi corazón se rompía nuevamente. No por lo que él había hecho, sino por lo que estaba perdiendo. La oportunidad de tener a mi padre allí, con el apoyo que siempre había esperado, había sido arrollada por su ambición. Mi respuesta fue breve, directa y clara. Ya no importa, papá. Todo salió bien. Ya estoy casada. Pero, a partir de ahora, me gustaría que pensaras mejor en lo que realmente importa. Porque este tipo de cosas, papá, no se olvidan. La llamada terminó, y mi vida siguió adelante. Segunda parte. El día de mi boda terminó de una manera extraña. Aunque el evento fue hermoso, el vacío que dejó la ausencia de mi padre fue imposible de ignorar. Puedo decir que me sentí feliz, claro, pero también fui consciente de que había algo que no estaba bien. La llamada de mi papá al final del día me dejó una sensación amarga en la boca. Podía escuchar el arrepentimiento en su voz, pero al mismo tiempo, no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de su decisión. Algo que no se podía arreglar con unas simples palabras de disculpa. El tiempo pasó rápidamente después de la boda, como suele pasar cuando el ritmo de la vida no te da tregua. La luna de miel terminó, y las rutinas volvieron a la normalidad. Pero mi relación con mi padre, esa conexión especial que siempre pensé que teníamos, cambió. A pesar de sus intentos de acercarse a mí, su mensaje de arrepentimiento seguía rondando en mi mente, como una cicatriz que nunca terminaba de sanar. A lo largo de las semanas siguientes, mi papá trató de volver a encajar en mi vida, pero lo hizo de una manera que me hizo sentir aún más desconectada de él. Llamadas constantes, mensajes y, de vez en cuando, pequeños gestos como flores enviadas sin previo aviso. Pero algo en mí había cambiado. Ya no veía a mi padre como la figura sólida y confiable que siempre había sido. Ahora lo veía como un hombre que había fallado cuando más lo necesitaba. ¿Cómo estás, hija? Me preguntaba por teléfono, su tono lleno de una preocupación que me parecía vacía. Bien, papá, todo va bien. Mi respuesta era siempre la misma, distante, fría. No podía evitarlo. Me dolía demasiado. Y lo peor de todo es que él no parecía entender. Su capacidad para seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado era insoportable. Mientras tanto, yo me encontraba atrapada entre el amor que aún sentía por él y el resentimiento que había acumulado. No podía dejar de pensar en todo lo que se había perdido, en todo lo que yo había perdido. Javier, por otro lado, no entendía por qué me costaba tanto perdonarlo. Durante esos días, se convirtió en mi apoyo incondicional, siempre dispuesto a escucharme y darme consejo, aunque en ocasiones me resultaba molesto que no comprendiera del todo la gravedad de la situación. A pesar de eso, me alegraba tenerlo a mi lado. Un día, después de un largo día de trabajo, Javier y yo decidimos tomar un descanso en el parque, como solíamos hacerlo cuando éramos más jóvenes. Era una de esas tardes en las que el sol se ponía lentamente, pintando el cielo con tonos anaranjados, y el aire fresco parecía calmar un poco el tumulto en mi cabeza. ¿Por qué no hablas con él, ya? Dijo Javier mientras se recostaba sobre el césped, mirando las nubes. Lo había escuchado decirlo varias veces antes, pero algo en esa ocasión me hizo prestarle más atención. No sé si puedo, respondí, jugando con la hierba entre mis dedos. No sé si puedo perdonarlo tan fácilmente. Es más que una simple falta.
Es como si me hubiera dado la espalda en el momento más importante de mi vida. Javier se incorporó y me miró con seriedad. Lo entiendo, pero tú lo sabes mejor que nadie. Todos cometemos errores, y si esperas que tu papá vuelva a ser el mismo que antes, nunca lo será. Nadie lo será. Pero eso no significa que no puedas empezar a sanar. Sus palabras, aunque sabías, no lograron disipar la nube de incertidumbre que tenía sobre mi relación con mi padre. No sabía si debía esperar algo más de él o si era momento de cerrar esa puerta. ¿Hasta qué punto el arrepentimiento es suficiente? ¿Hasta qué punto una disculpa puede reparar el daño hecho? Durante las siguientes semanas, mi vida comenzó a continuar, como si todo estuviera normal. Pero por dentro, había algo que no dejaba de inquietarme. Mi relación con Javier, aunque sólida, no dejaba de cambiar también. Al principio, me parecía que él solo estaba allí como un buen amigo, pero algo en sus ojos comenzó a transmitirme una sensación diferente, algo que no había querido ver antes. Una noche, mientras cenábamos en mi casa, Javier se quedó mirando fijamente su copa de vino, como si estuviera pensando en algo importante. Yo estaba demasiado ocupada en mis propios pensamientos para darme cuenta de su incomodidad hasta que, finalmente, rompió el silencio. ¿Crees que tu papá te decepcionó más que nadie?, me preguntó, sin levantar la vista de la copa. Me sorprendió la pregunta. No sabía si era el momento adecuado para hablar de esto, pero la conversación empezó a fluir de manera natural. Sí, lo hizo, respondí, casi sin pensarlo. Mi voz era suave, pero había una firmeza en mis palabras que no había notado antes. Es que, no puedo dejar de pensar en cómo me hizo sentir. Y todo por una fiesta de inauguración que ni siquiera sé si fue tan importante. Pero él pensó que sí. Pensó que tenía que estar allí. Javier se inclinó hacia adelante, colocando su copa en la mesa. A veces, las personas no se dan cuenta de lo que están perdiendo hasta que lo pierden. Y aunque no puedas cambiar lo que sucedió, lo que puedes controlar ahora es lo que haces con esa información. Si sigues con este dolor, te va a consumir. No dejes que el pasado te robe el presente. Sus palabras hicieron eco en mi mente, pero había algo en mi interior que me decía que, de alguna forma, la herida aún no estaba completamente cerrada. ¿Cómo podía seguir adelante sin saber si mi padre realmente había entendido lo que había hecho? ¿Cómo podía perdonarlo si sentía que lo suyo había sido solo una excusa? La noche transcurrió entre conversaciones superficiales, pero mi mente no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. Mi corazón estaba dividido. Sabía que Javier tenía razón, el dolor no desaparecería si no decidía afrontarlo, pero ¿cómo podía perdonar a alguien que me había fallado en un momento tan crucial? Esa noche, antes de dormir, recibí otro mensaje de mi papá. Era el mismo tipo de mensaje que había estado enviando en los últimos días, una disculpa, una promesa de que todo iría mejor, una declaración de amor. Pero por alguna razón, esa noche sentí que ya no podía más. Mi teléfono vibró y lo miré con tristeza. La respuesta, sin pensarlo, fue simple. Ya no puedo seguir ignorando lo que siento. No sé si alguna vez volveremos a ser lo que éramos. Al presionar enviar, me sentí vacía. No por el mensaje, sino por la sensación de que, finalmente, había comenzado a darme cuenta de que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser las mismas. Última parte. El tiempo había hecho su trabajo, pero no de la manera que esperaba. Había sido un periodo largo de silencio, no solo entre mi padre y yo, sino también dentro de mí misma. A veces sentía que estaba a punto de encontrar paz, pero algo me frenaba. Mi mente seguía atrapada en el pasado, en el día que él no estuvo a mi lado, y mi corazón seguía dividido. Pero, en algún lugar, también sabía que no podía seguir atrapada en esa espiral para siempre. Javier estuvo allí para mí, como siempre lo había estado, y cada vez que me sentía perdida, él me recordaba que el tiempo, aunque cruel, también podía sanar. Sin embargo, aunque sus palabras eran sabias, en el fondo sentía que algo faltaba. Mi vida con Javier había cambiado, ya no éramos los mismos amigos de antes. Algo en sus ojos me decía que lo que él sentía por mí ya no era solo amistad. Yo también lo sentía, pero ¿era el momento adecuado? ¿Podía darme el lujo de abrir mi corazón a otra relación cuando mi alma aún estaba marcada por el dolor de la traición de mi padre? Una mañana, después de varios días de mensajes que se sentían como un eco lejano, recibí una llamada de mi papá.
Su número apareció en la pantalla de mi teléfono, y por un momento, me quedé mirando la pantalla, dudando si debía contestar o no. El arrepentimiento que había experimentado al principio seguía siendo real, pero la forma en que lo había manejado me había dejado cicatrices que aún no sabía cómo sanar. Decidí responder, aunque mi corazón latía con fuerza. Hola, hija. Su voz, más calmada de lo habitual, resonó en el teléfono. Quiero pedirte disculpas una vez más. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Sé que te fallé, y sé que no hay excusas para lo que hice. Pero lo siento, y estoy dispuesto a hacer todo lo posible por volver a ganar tu confianza. No respondí de inmediato. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de ira, tristeza y algo más que no podía identificar. Papá, mi voz salió más suave de lo que quería, no sé si estoy lista para perdonarte. Lo que hiciste no fue solo un error, fue una elección que me dolió profundamente. Y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta de lo que estaba en juego. No sé si voy a poder dejar ir todo esto tan fácilmente. Lo sé. No espero que lo hagas de inmediato. Solo quiero que sepas que me arrepiento y que, si me das la oportunidad, quiero demostrarte que puedo estar ahí para ti. Pero también sé que no tengo derecho a pedirte eso. La conversación se detuvo por un momento, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación extraña, una mezcla de alivio y miedo. ¿Estaba dispuesto a intentarlo? ¿Y yo? ¿Podía permitirme abrirme de nuevo a él? No te prometo nada, papá, respondí finalmente. Solo te pido una cosa, no te vayas otra vez. Si realmente estás dispuesto a intentarlo, entonces necesitamos tiempo. Yo necesito tiempo. Lo entiendo, hija. Tomaré el tiempo que necesites. Colgué el teléfono, y aunque la conversación me había dejado con un sentimiento ambiguo, también sentí una ligera sensación de paz. Había tomado una decisión, y por primera vez, sentí que podía seguir adelante. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sabía que, al menos por el momento, había dado un paso hacia la curación. Esa tarde, cuando Javier vino a visitarme, lo noté diferente. Había algo en su actitud, algo más cercano, más atento, como si estuviera esperando que yo dijera algo importante. En sus ojos brillaba una mezcla de ternura y una ligera tristeza, como si él también estuviera esperando que algo cambiara. Algo que ambos sabíamos que estaba en el aire, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Nos sentamos en el sofá, como tantas otras veces, pero esta vez el silencio que nos rodeaba tenía un peso distinto. Yo no sabía cómo iniciar la conversación, pero, finalmente, Javier lo hizo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, su voz suave pero cargada de emoción. Creo que he dado el primer paso hacia la sanación, respondí, mirando al frente. He hablado con mi papá. He decidido darle una oportunidad. No sé si va a ser suficiente, pero necesito intentarlo. Javier asintió lentamente, como si ya lo supiera. Pero había algo más en su rostro, algo que me hizo sentir una pequeña punzada en el pecho. Estoy aquí para ti, sea lo que sea, dijo, sus palabras llenas de sinceridad. Nos miramos por un largo momento. Y, en ese instante, algo cambió entre nosotros. No era solo el deseo de apoyo, sino también el entendimiento de que tal vez nuestra relación estaba tomando un rumbo diferente. No sabía si era el momento adecuado para hablar de ello, pero mi corazón me decía que lo era. Javier, comencé, sintiendo que las palabras fluían sin poder detenerlas. Creo que tú y yo hemos cambiado. Y no sé si es el momento adecuado, pero creo que algo más está naciendo entre nosotros. Él me miró fijamente, como si estuviera esperando que dijera esas palabras. Yo también lo siento, ¿sabes?, respondió, tomando mi mano suavemente. Pero no quiero apresurarnos. Lo que quiero es que ambos sanemos, que podamos construir algo nuevo, sin presiones. Lo que sea que esté por venir, quiero que lo enfrentemos juntos. Su respuesta me dejó sin palabras. El peso que había estado llevando todo ese tiempo parecía desvanecerse, y una sensación de esperanza comenzó a florecer en mi interior. Tal vez el futuro no fuera tan incierto como pensaba. Tal vez mi relación con mi padre, aunque rota, pudiera repararse. Y tal vez, mi relación con Javier estuviera lista para dar el siguiente paso. Al día siguiente, mi papá me invitó a tomar un café. Fue nuestra primera vez desde la boda, y aunque aún había mucho que resolver,
Al menos ya no sentía esa barrera inquebrantable entre nosotros. Estaba dispuesto a intentarlo, y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Mientras tomábamos el café, hablábamos de cosas pequeñas, de su trabajo, de mi vida, de cómo nos sentíamos. No fue una conversación profunda, pero fue el primer paso para reconstruir algo que nunca pensé que volvería a ser posible. Aunque el camino por recorrer seguía siendo largo, algo dentro de mí me decía que el futuro ya no era tan incierto. Tal vez no todo estuviera perdido. Y tal vez, solo tal vez, la vida me estaba dando una segunda oportunidad para sanar, para perdonar y para volver a confiar.